Hola, buenos días, tardes o noches. De nuevo, el profe David, conversando con todas y todos ustedes acerca de el curso de estructura, actores y movimientos sociales. Bien, primero, digamos, la lección de hoy, la segunda, vamos a analizar los ejes del conflicto social. ¿Por qué? Bueno, hicimos una lectura, o se envió una lectura de quien habla, inédita, pero antes de entrar a la lectura sería bueno apuntar que no hay manera de que me ponga bien esto, pero no importa. Bueno, la lectura indica una serie de aspectos que antes de eso sería bueno establecer un elemento. Atención, atención, el elemento es, creo que es importante apuntarlo, cuáles son las dos vertientes, una de la sociología, ¿no? La sociología del conflicto y la sociología del consenso social, valga la redundancia. Es decir, consenso, conflicto es lo que prima en la sociedad. Y es importante señalar que la sociología es una ciencia de las ciencias sociales quizás, definitivamente la más general, abarca el conjunto de la sociedad. A diferencia de otras disciplinas de las ciencias sociales que se enfocan en la política, las ciencias políticas, las ciencias económicas, ¿verdad? Incluso hay una discusión si administración de empresas es ciencia social o no es, ¿verdad? En algunas universidades, ¿verdad? Tecnocráticas, por cierto. Entonces, digamos que si la filosofía es la ciencia más general que existe, porque nos enseña a pensar la lógica, cómo funciona el universo, las leyes, pues la sociología es la ciencia que estudia, digamos, la más general de nuestra área, digamos, de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste la sociología del conflicto? Bueno, yo creo que la neutralidad no existe. Es una farsa. Es decir, bueno, digo, es respetable la posición de quienes sostienen que en la ciencia social podemos ser neutrales. Y no estoy hablando de la matemática. ¿Por qué? Pues apunten también en las ciencias sociales en general, y nuestra ciencia, digamos, nuestra disciplina es una ciencia social, una de ellas, la planificación y promoción social. Bueno, hicimos una pequeña pausa. Básicamente entonces decíamos que hay unas teorías sociológicas para las cuales el conflicto social es lo fundamental para explicar el devenir de la historia, y otras que consideran que la norma, es decir, la sustancia, lo esencial para que exista convivencia social, para que exista una sociedad, es el orden, es la integración, el consenso social. Entonces, mientras las teorías del conflicto, una de cuyas principales expresiones, sin duda la más importante, es el marxismo, plantea que el conflicto, en este caso la lucha de clases, es el motor de la historia, lo que explica hacia dónde van las sociedades, cuáles son las posibilidades de transformación o no, en un sentido hacia adelante, digamos, para superar los dilemas, las contradicciones, en un sentido progresivo o regresivo, retardatario. Definitivamente es la lucha entre las distintas clases que tienen sus propios intereses, entre explotados y explotadores. Ese es el gran aporte de Marx a la ciencia social, de Marx y Engels, o de la sociología crítica, de la crítica, como dice Marx, ¿verdad? Y mientras, por otra parte, Durkheim, que es el que elaboró esta tesis
de que el nombre de la sociología lo acuñó Durkheim, un francés que vivía horrorizado por las secuelas de las revoluciones francesas, de la Revolución Francesa y las revueltas subsiguientes de la plebe, de los sectores oprimidos, dice, pues incluso es el lema de la bandera de Brasil, eso es acuñado por Comte, orden y progreso. Donde hay orden hay progreso. Y estas corrientes tienen su mayor expresión, creo yo, con el estructural funcionalismo norteamericano, que dice prácticamente las estructuras, en este caso las instituciones, el Estado, la iglesia, la escuela pública, la familia, deben actuar, deben funcionar articuladamente, integradamente para el progreso social, para la convivencia pacífica, y cuando se rompe ese orden, esa integración, ese consenso social, esa paz social, es muy peligroso, pues porque puede llegarse a subvertir el orden, a generar disfunciones, anormalidades, desviaciones de la norma social, del consenso social. Y esto lleva a posiciones, por supuesto, conservadoras. Entonces la vamos a llamar la sociología conservadora. Y finalmente Weber, es importante anotarlo, siempre estuvo debatiendo con Marx, con el marxismo, aunque nunca lo mencionó, considera pues sí, que hay luchas sociales, pero que no es el factor motriz de los cambios sociales. Y que las ideas, por ejemplo, el famoso libro de Weber, el capitalismo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, considera que es la ética protestante, es decir, la austeridad, la frugalidad anglosajona, lo que origina el capitalismo como un sistema de lucro, de ahorro, etc. Es decir, es una posición absolutamente conservadora. Y es Weber, y con esto termino, el que señala que el científico social debe ser neutral, que debe estudiar el objeto de estudio, valga la redundancia, si su objeto de investigación es la sociedad de la que forma parte. Es decir, el objeto y el sujeto son lo mismo de alguna manera, o están dentro del mismo espacio, que es una sociedad fragmentada por diferencias sociales, de género, de opresión racial, etcétera, etcétera. Bueno, pues que se puede ser neutral, que se puede, el científico social puede analizar, digamos, cómo se analiza los compuestos químicos, la combinación de magnesio y cloruro que genera en un laboratorio, absolutamente alejado el científico del objeto de estudio, es decir, imparcial, neutral totalmente. Yo no creo en esa neutralidad valorativa, creo que desde que nacemos somos parte de la sociedad, ocupamos un lugar en la sociedad, seamos conscientes o no, tenemos intereses dentro de las disputas sociales y por lo tanto la neutralidad es imposible a mi criterio. Esa es mi opinión. Debatámosla, porque una cosa es ser neutral y otra cosa es tomar partido, y en eso sí existe parcialidad. Si yo, en este caso, cualquiera le interesa que funcione adecuadamente la dominación burguesa, pues tendrá una sociología, una ideología acorde con esos intereses, o lo contrario. Entonces terminamos con esto la discusión de la vertiente del crítica de la sociología, digamos revolucionaria, realmente, porque Marx no plantea reformas al capitalismo, sino su erradicación, y la sociología conservadora, que tiende, digamos, a preservar el sistema existente. Muchas gracias. Hasta luego.